No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate X Ruby. Restos del destino. Capítulo 19. N/A. Volumen 2 Op. Peace Sign de Jonathan Young. Espera un minuto, ¿qué quieres decir con que eres un mago? ¿Quieres decir que eres un mago o algo así? Pira Nikos preguntó, su expresión era de profunda confusión mientras trataba de entender lo que acababa de decir. Técnicamente no, pero esa es la esencia. Soy alguien que puede utilizar prana, o energía mágica, para realizar hechicería. Es decir, lanzar hechizos, explicó Emilia Shirou. Pira se agarró el costado de la cabeza con una mano mientras miraba al suelo. Entonces, lo que has estado llamando tu semblanza es en realidad esta hechicería. Así es. Es una rama de la hechicería llamada proyección, o gradation si te apetece ser formal, pero mi versión particular cuando proyecto espadas y otras armas se llama tracing. Sintiéndose un poco abrumada, Pira se sentó en el techo. Esto es mucho para asimilar. Shirou se unió a ella sentándose en Seiza, con las manos apoyadas en los muslos. Puedo explicarte lo básico, si quieres. Creo que eso podría ayudar. Este es un tema bastante complicado y profundo, así que ¿por qué no haces preguntas y haré todo lo posible para responderlas? Está bien. ¿Qué es hechicería? La hechicería, también conocida como taumaturgia, es básicamente lanzar hechizos. Es el proceso de usar prana para lograr un efecto deseado. Es como una especie de ciencia, en cierto modo, pero una ciencia que solo las personas con circuitos mágicos pueden hacer. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que técnicamente no eras un mago? Shirou se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de respirar profundamente. Eso es porque un mago o hechicero es alguien que hace algo que es imposible incluso con hechicería. Toma, por ejemplo, la tiza que hice antes. Si bien el proceso que usé para hacer esa tiza podría considerarse milagroso, el resultado final no lo fue. Ese trozo de tiza no era diferente a un trozo de tiza que podrías comprar en una tienda. Lo mismo ocurre con el círculo de hechizos. Si bien el sonido de nuestras voces está siendo bloqueado actualmente por él, el efecto no es diferente al que produce un círculo suficientemente grueso. O pared densa podría producir. Con un mago, sin embargo, las cosas son diferentes. No solo el proceso es milagroso, el resultado también lo es. Un mago es alguien que es capaz de hacer magia verdadera o hechicería. Por ejemplo, resucitar a alguien de entre los muertos, que es digamos que devolver su alma a su cuerpo, se considera magia verdadera ya que es una hazaña que está fuera del alcance del mundo, no es natural. Incluso si se le da tiempo y recursos infinitos, un mago no puede replicar la magia verdadera usando hechicería. En este punto, Pira había copiado la pose de Shirou y escuchaba atentamente. ¿Cualquiera puede convertirse en un mago? No lo creo. Si naces sin circuitos mágicos, no puedes obtener ninguno naturalmente. Puede haber una manera de darle circuitos mágicos a una persona normal, pero probablemente sea extremadamente peligroso y no valga la pena el esfuerzo. ¿Qué son exactamente los circuitos mágicos? Shirou hizo una pausa por un momento mientras buscaba las palabras correctas. Nunca antes había tenido que explicarle el arte de la magia a otra persona, lo más cerca que había estado había sido explicar los detalles de su arte de la magia a Tosaka, por lo que no estaba del todo seguro de cómo hacerlo. Fue un poco difícil hacerlo solo, así que hizo todo lo posible para imaginar cómo Tosaka le habría explicado las cosas. Sus recuerdos de Kiritsugu explicando todo esto estaban demasiado desvanecidos para ser de alguna utilidad. Los circuitos mágicos son como el sistema nervioso del alma. Son canales a través de los cuales la energía vital, o, se transforma en energía mágica, prana. También se utilizan para almacenar energía mágica y cambiar el maná, la energía vital del mundo, en prana. Entonces, actualmente estás usando TWOT para mantener esto, ¿cómo lo llamaste? ¿Campo limitado? En realidad, no. Lo usé para activar el hechizo, pero actualmente se mantiene con maná. Mientras haya maná en la atmósfera, seguirá existiendo hasta que algo lo detenga. Se aplica lo mismo a tus espadas.
No. La proyección es un poco especial. Verás, los elementos creados a través de la proyección técnicamente no existen. Son fantasmas, imágenes. Debido a que se supone que no deben existir, el mundo lucha contra ellos y trata de destruirlos. Debido a eso, los elementos proyectados solo durarán un tiempo. Exactamente cuánto tiempo depende de una serie de cosas. Esa tiza que proyecté, y por lo tanto el círculo de hechizos que dibujé con ella, durará, Shirou tarareó en sus pensamientos, tal vez 3 o 4 horas. Mis espadas, sin embargo, son diferentes. Debido a la forma en que funciona mi rastreo, todo lo que haga con él puede existir durante un tiempo increíblemente largo. Los elementos regulares pueden durar casi indefinidamente, mientras que los elementos mágicos duran varias horas dependiendo de algunas cosas. Entonces, la tiza solo durará 4 horas porque la proyectaste en lugar de trazarla. Exactamente. Rastrear requiere un esfuerzo y energía adicionales que no sentí que fueran necesarios aquí. ¿Le has dicho a alguien más? El profesor Ospin lo sabe. No sé si le dijo a alguien más, pero tú eres la única otra persona a la que le he dicho esto. ¿Por qué no le dices al menos a nuestros amigos? Algún día podría y lo haré absolutamente si ese conocimiento se vuelve importante, pero probablemente no lo haré si no tengo que hacerlo. El secreto es mi mejor arma. Siempre lo ha sido y eso es cierto para cualquier hechicero. Cuanta menos gente sepa sobre lo que puedo hacer, mejor. ¿Hay algo más que puedas hacer? Sí, pero no mucho. Soy un mago de tercera categoría en la mayoría de los casos. Solo puedo hacer las cosas más básicas, e incluso eso es bastante limitado. Tuve que dibujar un círculo mágico para producir este campo limitado cuando incluso un principiante podría haberlo hecho. Lo produjo con solo un encantamiento bueno. Pirra miró un poco a su alrededor mientras se mordía el labio inferior. ¿Hay alguna manera de saber si tengo circuitos mágicos? Sí. De hecho, puedo hacerlo ahora mismo, dijo Shirou mientras se levantaba, tomándose un momento para estirarse. ¿Necesitas que me ponga de pie? Pirra preguntó cuando Shirou se acercó a ella y comenzó a caminar detrás de ella. Ayudaría, pero no es necesario. Una vez que Pirra se puso de pie, Shirou colocó su mano en el centro de su espalda y se concentró, liberando un pulso de energía mágica a través de ella. Después de unos segundos, dio un paso atrás y negó con la cabeza. Lo siento, pero tú no. Bueno, es una pena, pero gracias por comprobarlo. Y gracias por contarme todo esto. No hay problema. Hubiera sido descortés ignorarte después de que descubriste que algo estaba pasando. Gracias de todos modos. Bueno, creo que deberíamos volver a nuestras habitaciones. Se está haciendo tarde. Esa es una buena idea. No sé tú, pero todavía estoy bastante cansado de nuestra pelea. Aunque creo que me quedaré despierto un poco más. Tengo mucho en qué pensar. Está bien. Trata de no quedarte despierto hasta muy tarde. Buenas noches, Shirou. Buenas noches, Pirra. Cinderfall sonrió mientras caminaba por los pasillos de uno de los edificios de dormitorios de Beacon, en dirección a la habitación de su equipo. Las cosas habían ido increíblemente bien en los últimos meses, a pesar de ese asunto en los muelles y con el paladín, y tenía que luchar para evitar que se mostrara cualquier aire de suficiencia. Le sorprendió lo fácil que había sido infiltrarse en Beacon justo debajo de las narices de Ospin y luego seguir trabajando una vez allí. No tenía idea de por qué Salem desconfiaba tanto de ese viejo tonto, cuando asesinarlo sería un juego de niños. Aún así, Cinder sabía que no debía cuestionar las órdenes. La gente había muerto por menos, después de todo. Si Salem quería destruir el espíritu de Ospin y hacerlo vivir con el conocimiento de cuán absolutamente impotente es, entonces que así sea. Realmente no le importaba de una forma u otra. Mientras el viejo mundo fuera derribado, Cinder era feliz. Al entrar en su habitación, Cinder se encontró con una vista familiar. Emerald Sustray estaba sentado en el suelo en el centro de la habitación, trabajando duro en una matriz rúnica infinitamente complicada, mientras que Mercury Black estaba acostado en su cama, hojeando un cómic que sin duda había robado. ¿Cómo fue el reconocimiento?
Preguntó Cinder mientras caminaba hacia su cama, con cuidado de no interrumpir el trabajo de Emerald. Mercury gruñó. No fue así. Pyrrha luchó contra un gamberro llamado Shirou y su pelea duró hasta el final de la clase. Incluso si hubiera habido suficiente tiempo, estaba demasiado débil para desafiarla. La ceja de Cinder se elevó con leve interés. ¿Quieres decir que alguien aquí fue realmente un desafío para la chica invencible? Mercury arrojó al azar a un lado el cómic antes de cruzar los brazos debajo de la cabeza, más que un desafío. El tipo casi gana. Sin embargo, no vale la pena agregarlo a la lista, dijo Emerald mientras tomaba un descanso, dejando a un lado el pincel manchado de sangre que había estado usando. Es bastante conocido dentro de esta escuela, pero casi completamente desconocido fuera de ella. Aparte de sus encuentros con Román, no había casi nada sobre él. Oye, ¿estás seguro de que es inteligente hacer eso al aire libre? Mercury preguntó mientras miraba con escepticismo a Emerald. Emerald se burló. Ya te dije que esta habitación está protegida por un campo delimitado. Cualquiera que se acerque se verá obligado a seguir moviéndose y cualquiera que mire dentro solo verá una habitación normal. Sí, sé que dijiste todo eso, pero todavía no confío en esta hechicería tuya. Me asusta. Dejando eso de lado, dijo Cinder, interrumpiendo la respuesta de Emerald. ¿Cómo va tu trabajo, Emerald? Emerald le sonrió a Cinder. Bastante bien. Estos materiales son de alta calidad y el maná aquí es bastante denso. A este ritmo, debería terminar antes de lo previsto. Perfecto. Sigue así. Mercury, todavía quiero que aprendas la apariencia de Pyrrha. Odiaría tener que usar una de nuestras copias de seguridad. Sí, dijo Mercury con un gesto desdeñoso antes de sacar su pergamino. ¿Y tú? ¿Cómo van tus preparativos? Emerald preguntó mientras regresaba a su trabajo después de que le quitaran una torcedura en la espalda. Perfectamente. Tenemos un fin de semana muy divertido por delante. Jaune gruñó mientras se deslizaba hacia atrás, sus pies cavando a través de la ligera capa de nieve y en el suelo debajo mientras la luz de la luna iluminaba el claro del día anterior. Pyrrha se acercó a él en ángulo, tratando de sortear su guardia mientras su postura estaba bloqueada, pero él la sorprendió al recuperarse más rápido de lo que esperaba y cortar su costado abierto. Aunque sorprendida, Pyrrha se las arregló fácilmente para desviar el ataque antes de dejarse caer y destrozar las piernas de Jaune con una patada. Sin inmutarse, Jaune rodó hacia atrás en el momento en que golpeó el suelo y levantó su escudo para bloquear el golpe de Pyrrha. Empujando su arma a un lado, contraatacó con una estocada propia, pero Pyrrha simplemente copió su maniobra antes de saltar hacia atrás para evitar la patada dirigida a un lado de su rodilla. Muy bien hecho, Jaune. Pyrrha dijo con una risa ligera mientras bajaba su postura. Jaune inmediatamente también se cayó de la suya, luchando por recuperar el aliento. Tu habilidad con la espada está mejorando a un ritmo increíble. Jaune se enderezó mientras controlaba su respiración y se limpiaba el sudor de la frente. Si bien no era sorprendente, todavía le molestaba un poco que Pyrrha pareciera que solo había dado un paseo rápido. No sé, dijo con un movimiento de cabeza. Todavía se siente como si algo estuviera mal. ¿Qué quieres decir? Pyrrha preguntó con una ligera inclinación de su cabeza. Se siente como si hubiera un interruptor dentro de mí cada vez que peleo últimamente. Puedo sentir que se presiona ese interruptor pero, no importa lo que haga, simplemente no se enciende. Pyrrha tarareó mientras cruzaba los brazos. Realmente no puedo decir que sé lo que se siente, pero estoy seguro de que puedes resolver algo. Incluso yo no me di cuenta de las cosas tan rápido, después de todo. Bueno, probablemente no tuviste un maestro increíble como yo, dijo Jaune con una sonrisa. Pyrrha se sonrojó cuando su sonrisa se volvió un poco tímida. Gracias, pero no es eso. Realmente es una pena que no hayas ido a una de las escuelas más pequeñas de Unter antes. Tienes un nivel de talento en bruto que rara vez he visto. Bueno, tal vez, admitió Jaune mientras transformaba su escudo y envainaba su espada, pero, si lo hubiera hecho, las cosas podrían no haber resultado de esta manera y no querría eso. El sonrojo de Pyrrha se profundizó, pero insistió.
¿Qué tal si pasamos al entrenamiento de aura? Esta vez, fue el turno de Jaune de sonrojarse. En realidad, Pirra, antes de eso, tengo algo que quería preguntarte. ¿Qué es? Pirra preguntó mientras miraba a Jaune con interés. Bueno, ya ves, la cosa es que eres una chica realmente genial y realmente te admiro y me has ayudado mucho y me preguntaba si, tal vez, ya sabes, ¿te gustaría ir al baile conmigo? Dijo Jaune, sus palabras se volvieron más rápidas a medida que avanzaba. ¿Qué? Oh, está bien si no quieres. No tienes que hacerlo ni nada. De hecho, me sorprendería si no tuvieras una cita. Probablemente la tengas. Está bien. Podemos fingir que esto nunca sucedió. No, espera. Pira gritó mientras agarraba la forma de Jaune que se retiraba por la manga. Él se volvió para mirarla. Sorpresa, esperanza y miedo escritos en toda su expresión. Jaune, me encantaría ir al baile contigo. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Preguntó Jaune, sus ojos tan abiertos como platos. Pira le sonrió tímidamente. Sí, Jaune. Lo decía en serio. Jaune la miró fijamente durante unos segundos más antes de precipitarse y envolverla en un abrazo. Pira se congeló por un momento, sorprendida por lo repentino de la acción, antes de corresponder. Gracias, Pirra, susurró Jaune en su oído. Para todo. Ruby Rose estaba parada afuera de la puerta de la habitación de Miyashiro, retorciéndose las manos detrás de ella mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre sus talones. Había estado posponiendo esto durante los últimos 2 días, siempre encontrando una excusa conveniente para posponerlo, pero Yang había puesto su pie en el suelo y prácticamente la obligó a dar el primer paso. Ruby respiró profundamente por la nariz antes de exhalar por la boca. Ella había mirado al enorme Green por sí misma antes. Has matado a innumerables Beowulfs. Se arrojó a los robots gigantes. Seguramente ella podría manejar algo tan simple como esto, ¿verdad? Haciendo acopio de sus nervios, Ruby se acercó resueltamente a la puerta y la golpeó suavemente una vez. Satisfecha con el conocimiento de que lo había intentado y que Shirou no estaba en su habitación, inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a irse. No pudo dar un paso antes de que esa ilusión se hiciera añicos. Solo un minuto. Escuchó a Shirou llamar desde adentro. Tragando el nudo en su garganta, Ruby se dio la vuelta a tiempo para que Shirou abriera la puerta. Oh, Ruby. ¿Qué puedo hacer por ti? Por la forma en que su camisa ligeramente húmeda se pegaba a su cuerpo, era evidente que el chico mayor acababa de salir de la ducha y eso no ayudaba a que el calor subiera por su cuello. S.H. Shirou. ¿Te estás aquí? Hola. Me preguntaba un poco si tal vez estabas ocupado este sábado. Ruby preguntó mientras se obligaba a mirarlo a la cara y no tartamudear demasiado. Shirou se cruzó de brazos y se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Por qué lo preguntas? Dijo, su tono neutral. Oh, bueno, si no estuvieras ocupado, ya sabes, si no tuvieras nada más que hacer ese día, me preguntaba si tal vez no te importaría ir al baile conmigo. Ruby preguntó, su voz cada vez más aguda a medida que avanzaba. Durante toda la pregunta, ella mantuvo los ojos bien alejados de él, pero una mirada rápida al final no reveló nada. Todavía tenía esa misma sonrisa amable que casi siempre tenía. ¿Como amigo? Shirou preguntó con una ligera inclinación de cabeza. Ruby agachó la cabeza y comenzó a juntar sus dedos índices, no, más como una cita. Shirou se quedó en silencio durante un segundo agonizante antes de hablar. Tengo bastantes proyectos en marcha en este momento que necesito verificar 2 veces. ¿Te importa si respondo tu pregunta más tarde? Oh, por supuesto. Tómate tu tiempo. Bueno, quiero decir, no te tomes demasiado tiempo ya que el baile es dentro de 2 días, pero, ya sabes, mientras sea entre esta noche y pasado mañana puedes tomar todo el tiempo. El tiempo que necesites. Ruby dijo animadamente mientras trataba de controlar la abrumadora tormenta de emociones dentro de ella. Gracias. Me aseguraré de comunicarme contigo lo antes posible. Buenas noches, Ruby. Buenas noches, Shirou. Ruby dijo antes de alejarse lentamente.
Una vez que oyó cerrarse la puerta, dejó caer los hombros y la cara. Eso no fue un rechazo absoluto, pero tampoco fue una aceptación. ¿Cuáles podrían ser esos proyectos, de todos modos? Nunca antes lo había visto trabajar en algo fuera de la escuela. Independientemente, Ruby trató de mantener el ánimo alto. Todavía era posible que aceptara, ¿verdad? En el segundo en que la puerta se cerró y los pasos de Ruby se desvanecieron, Shirou casi se derrumba, apenas sosteniéndose por la manija de la puerta cuando comenzó a hiperventilar. Incapaz de permanecer de pie, se dio la vuelta para apoyarse contra la puerta antes de deslizarse hacia abajo, su mano derecha agarrando su camisa sobre su pecho. Esto no podría estar pasando. Esto no debería estar pasando. ¿Por qué estaba pasando esto? Se suponía que era un extraño. Un forastero. Permaneciendo siempre en la periferia, ayudando a las personas cuando lo necesitaban y escabulléndose cuando terminaba su trabajo. Se suponía que la persona a la que le habían asignado vigilar no se enamoraría de él. Estaba perfectamente bien siendo su amigo, pero pedir algo más era simplemente. Shirou cerró los ojos y volvió la vista hacia adentro, buscando desesperadamente la única prueba que tenía de la existencia de saber. Avalon vibraba suavemente dentro de él, su energía radiante se filtraba a través de él y trabajaba para calmar su corazón que latía frenéticamente. Esto estuvo bien. Esto estuvo bien. Solo necesitaba una buena excusa para estar en cualquier lugar que no fuera Beacon este sábado y todo estaría bien. Se disculparía con Ruby, tendría lugar el baile y luego podría fingir que no había pasado nada cuando regresara. Los sentimientos de Ruby podrían resultar heridos a corto plazo, pero eso era perfectamente aceptable. Sacando su pergamino, Shirou envió un mensaje a Ozpin antes de cerrar los ojos nuevamente y tratar de disminuir su ritmo cardíaco. Después de unos minutos, recibió su respuesta y se sacudió antes de partir. Necesito una misión para este fin de semana, dijo Shirou en el momento en que estuvo en la oficina de Ozpin. ¿Y perderme el baile? ¿Para qué? Ozpin preguntó mientras vertía 2 tazas de cacao. A juzgar por la mirada de complicidad en su rostro, el bastardo engreído de alguna manera sabía muy bien lo que acababa de suceder. Shirou cortésmente tomó la copa ofrecida pero no bebió de ella. Ha surgido algo y necesito una razón para no estar aquí, dijo con un tono de firmeza. Ozpin tomó un largo trago de su taza, sus ojos marrones se enfocaron con calma en Shirou, cuya agitación crecía constantemente. Me temo que eso no es posible, dijo después de un largo momento. Algo debe estar pasando. Ataques aleatorios de Grimm, un campamento de bandidos, alguien a quien espiar, algo. Incluso investigaré a la pequeña pandilla de Román de manera más oficial. Están sucediendo muchas cosas, pero simplemente no me es posible enviarte en una misión en este momento. Hay innumerables piezas actualmente en movimiento e incluso un error de mi parte podría ser desastroso. Incluso mientras hablamos, los peones de Salem son acercándose a esta ciudad e incluso a esta misma academia. Donde estás ahora mismo es exactamente donde debes estar. Aún así, seguramente no hay una diferencia real entre que yo esté en esta escuela y que yo esté en la ciudad de Vale. Shirou, dijo Ozpin, su voz comenzó a mostrar signos de exasperación, incluso si tienes una excusa para no asistir al baile, eso no hará que los sentimientos de Ruby por ti desaparezcan. Shirou continuó, sin siquiera preocuparse lo suficiente como para preguntar cómo el director sabía eso. Eso puede ser cierto, pero todo lo que hizo fue invitarme al baile. Si puedo evitar ir a eso, puedo simplemente ignorar las implicaciones y fingir que no pasó nada. Si eres tan reacio a ir con ella, ¿por qué no simplemente rechazar su propuesta? Porque no quiero herir sus sentimientos, dijo Shirou rápidamente. ¿Y crees que esto no? Preguntó Ozpin, tomando otro trago de su taza. Las palabras quedaron atrapadas en la garganta de Shirou antes de que pudiera avergonzarse. Ya se había admitido a sí mismo que esto heriría sus sentimientos. Tendría que ser un completo idiota para no ver cómo esto la afectaría. Probablemente la lastimaría mucho más que un simple rechazo. Ozpin dejó su taza y se inclinó hacia adelante,
con los dedos entrelazados sobre su escritorio mientras miraba por encima del marco de sus anteojos al joven. ¿Por qué quieres evitar tanto el baile? Por lo que puedo ver, los dos te llevas muy bien. Shirou miró hacia el líquido oscuro de su taza de cacao que se enfriaba mientras su voz se volvía muy pequeña. No quiero traicionarla. Ozpin no necesitaba preguntar quién era ella. Ya conocía todos los detalles de la historia de Shirou. En cambio, se recostó en su silla con un suspiro. Puedo entender completamente tu posición. Traicionar la memoria de un ser querido puede atormentarte con la peor culpa imaginable. ¿Pero no crees que ya lo estás haciendo? ¿Qué? La cabeza de Shirou se levantó de golpe, su voz y expresión llenas de no poca cantidad de veneno. Dime, Shirou. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de saber para ti? La expresión de Shirou cayó al recordar esa escena sangrienta. No dejes de vivir. ¿Y el de Rin? El cuerpo de Shirou se desplomó cuando su rostro se puso pálido. Tienes que seguir viviendo. ¿Y la de Taiga? El cuerpo de Shirou se desplomó aún más mientras la taza colgaba suelta en sus manos. Parte del líquido se derramó en el suelo. Por favor, sigue viviendo. ¿Y el de Yasbiel? La taza resonó en el suelo cuando toda la fuerza abandonó el cuerpo de Shirou, su rostro pálido cubierto de sudor frío. Sigue viviendo, Oni-chan. Todas esas personas que te amaban te pidieron que siguieras viviendo. Lo que estás haciendo en este momento no es vivir, Shirou. Es sobrevivir. En todos mis años, nunca he conocido a alguien tan contradictorio como tú. Sigues viviendo por su bien, pero tal vez lo que más deseas en este mundo es morir. Te lanzas a una misión tras otra, sin importar cuán peligrosa sea, con la esperanza de que tu habilidad te falle y tu suerte. Quieres ser parte de la vida de tus amigos y, sin embargo, quieres mantener una distancia segura de ellos y no dejar que sean parte de la tuya. Shirou, el dolor por el que estás pasando es inmenso. Has visto más infiernos en el lapso de 2 semanas de lo que la mayoría de la gente verá en múltiples vidas. El hecho de que sigas adelante a pesar de eso y todavía estés tratando de hacer lo bueno en este mundo es nada menos que increíble. He visto a personas valientes quebrantar bajo mucho menos. Sin embargo, a pesar de eso, no te permites vivir. Solo sobrevivir. Duerme sobre el asunto, Shirou. Medita en ello si no puedes. Saber puede ser la persona que se siente en el trono de tu corazón y ella puede estar allí hasta el final de tus días, pero eso no significa que no pueda. No hay lugar para otra persona. Es solo una cita, Shirou, un baile. Si no funciona, entonces no tiene nada de malo. Mucha gente va a una cita y decide que no hay nada allí. Tienes que empezar a vivir. Shirou. No por el bien de aquellos que murieron donde tú no lo hiciste, sino por tu propio bien. Shirou se quedó en silencio por un largo momento antes de levantarse lentamente. Con movimientos lentos y mecánicos, se agachó y proyectó un paño, utilizándolo para absorber el cacao derramado. Una vez que el piso estuvo limpio, metió el paño en la taza antes de tirarla. El líquido salpicó un poco mientras se asentaba. Colocando la taza en el escritorio de Ozpin, hizo una reverencia al hombre antes de salir de la oficina. Una vez que Shirou se fue, Ozpin suspiró profundamente. Realmente entendía el dolor del chico, quizás mejor que nadie en el planeta, pero esa era una razón más para empujarlo así. Le había tomado mucho tiempo aprender la lección que estaba tratando de transmitir y Shirou simplemente no podía tener tanto tiempo. Solo podía esperar que el joven pudiera aceptar su dolor antes de que se le agotaran las fuerzas. Si no pudiera, Eniya Shirou ciertamente moriría. N/A. Un capítulo un poco más corto esta vez y uno que está lleno de exposición, pero pensé que era necesario. Uno de mis objetivos con todas mis ficciones es que alguien que no tenga conocimiento, o casi ningún conocimiento, del material original pueda leerlo y comprender todo lo importante de la historia. Muchas gracias a mi amigo Cloud por este capítulo. Siempre corrige mis cosas de todos modos, pero fue muy útil para esto ya que básicamente no sabe nada sobre Fate. Como tal, fue increíblemente útil para la conversación entre Shiro y Pirra.
Aparte de eso, entre el final de este capítulo y el comienzo de B2C6, realmente espero que puedan entender cuán dañado está este Shiro y por qué algunas de sus acciones pueden parecer un poco extrañas. Este daño ha sido fundamental para el carácter de Shiro hasta este momento y seguirá siéndolo durante bastante tiempo. Si bien esto es cierto para Shiro en el canon, lo es aún más aquí. También tenemos la gran revelación de que Emerald es un mago. Dado que este fic tiene que ver con la combinación de canon en lugar de simplemente colocar a Shiro en Rubí, es natural que otras personas en la historia también sean capaces de hechicería y Emerald parecía perfecto para ello. Además, aunque no se mostró su asesinato, la sangre que está usando para su matriz rúnica es la de Tucson.